Bueno, eh, algunos de los que nombré está acá, no, con el tema de los trabajos prácticos, que estaba pendiente de aprobación en el primer cuatrimestre. Bueno, No, profe, por lo que veo que nombró, viendo el listado, me parece que no, ninguno de los dos no, compañeros. no. Pero no me contesta nadie. ¿Está acá la gente? ¿Están todos acá? ¿Sí? No, profesor, lo único que sé es que a Alejo se le quemó la computadora y perdió muchísimos datos. Bueno. Que tenía, no sé qué clases que tenía. Y se está comunicando conmigo, yo de hecho le voy pasando los textos de algunas materias por eso. Bueno, vamos a dar comienzo. A ver, vamos a tratar de organizar un poco esta cuestión. Les comento a los que entraron recién. Acabo de agregar en la clase del 22 el material de Guibur, Gigliani y Guarinoni, que es la breve historia de la ciencia que vimos en las últimas clases. Bien. Voy a tratar de no ser, voy a necesitar que sea más interactuado esto, que ustedes abran los micrófonos y me digan si entienden. Porque lo que tenemos que redondear por ahí son aspectos que son un poco más abstractos. Voy a retomar de la clase anterior a la de la historia de las ciencias, y les adelanto que para este tema yo les voy a mandar, junto con el audio de hoy, con la clase de hoy, con la grabación, mejor dicho, no el audio, la grabación, les voy a mandar varios materiales cuyo tema es la cientificidad de las ciencias sociales. Hoy, formalmente, sería la última clase de la cursada, pero como quedamos, vamos a tener algunos enlaces más para completar temas. Uno de los temas va a ser hacer un recorrido de las teorías de ciencias sociales. ¿Se acuerdan que hablamos del liberalismo, digamos, liberalismo-capitalismo, nacionalismo, nacional cristianismo o social cristianismo, y finalmente socialismo marxismo? Bien, esa la dejamos para una clase que me parece que va a ser importante. Pero bueno, lo de hoy es lo siguiente: cientificidad de las ciencias sociales. Ustedes en tercer año van a tener una materia que se llama epistemología de las ciencias sociales, donde van a estudiar específicamente lo que yo les voy a introducir hoy. Yo voy a introducir al tema de la cientificidad de las ciencias sociales. Bien. Para eso yo les voy a dar, les dije, varios materiales fragmentarios, fragmentarios porque son de distintos lugares y son cortitos. Lo que pretenden es que, lo que yo pretendo es que sean didácticos. Les voy a subir uno que es de la clase anterior, que completa a Guibur, Gigliani, Guarinoni, que es de ICSE, Introducción al Conocimiento de la Sociedad del Estado, de UBA, que es sobre, amplía el concepto de paradigma. ¿Se acuerdan que estudiamos cuando vimos Guibur, Gigliani y Guarinoni, vimos que una interpretación de la historia de la ciencia es la interpretación hecha por el epistemólogo Thomas Kuhn. Bueno, Kuhn generó la idea o estableció una teoría sobre la historia de las ciencias a partir de lo que él llama ciencia normal y revoluciones científicas. Entonces, establece que en los periodos de ciencia normal, donde se profundiza una visión de la ciencia, hay un paradigma. Y el paradigma sería esta modelización que está consensuada o funciona al interior de la comunidad científica.
y que establece qué es lo que es ciencia y qué es lo que no es ciencia en determinados periodos. En cada periodo hay un paradigma. Cuando ese modelo de ciencia entra en crisis, porque las teorías que son establecidas como marco de la investigación empiezan a no permitir la resolución de nuevos enigmas y por lo tanto a eso Kuhn lo llama anomalías. Esas anomalías se van sedimentando hasta que aparece una nueva modelización científica, una nueva teoría que intenta explicar estas anomalías y cuando las explica reemplaza al paradigma anterior y se produce esta famosa revolución científica. Con este criterio de Kuhn aparece el concepto de paradigma que, como ustedes, los que me siguieron la clase anterior y ahora me siguen de acá, verán que tiene cierta complejidad. Bueno, el material que yo les voy a subir les va a permitir ampliar la idea del paradigma, porque el paradigma no solamente funciona en el ámbito de la comunidad científica, después se difunde al Estado, a la política, a la opinión pública. Para darles un ejemplo, ninguno de ustedes, ni yo, tenemos muchos, por ahí me estoy equivocando y alguno de ustedes es bioquímico, pero ninguno de nosotros tiene un conocimiento profundo, científico, puede dar fe científica de cuáles son las acciones que producen determinadas sustancias que ingerimos todos los días con la seguridad de que van a calmarnos nuestros dolores de cabeza, nuestros dolores musculares, nuestros dolores articulares, o que nos van a provocar una sensación de energía mayor a la que tenemos, o que nos van a generar una sensación de bienestar estomacal, etcétera, etcétera. Todas esas sustancias las ingerimos y nosotros damos fe y explicación de que la acción que producen son tales y cuales. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque hay un marco científico que aparece en la opinión pública, en los medios masivos de comunicación, en lo que nos explicaron en la escuela, en lo que dice la vecina, en lo que nos dice el farmacéutico, en lo que nos explica el médico, en donde vamos aquilatando un concepto de cientificidad relativa a la bioquímica, a la medicina. Con lo cual, cualquier hijo de vecino sabe que Sertal no sé qué y la aspirina no sé cuánto. ¿Sabemos nosotros qué moléculas de esa sustancia entran en no sé qué tejido para provocar no sé qué función? No. ¿Qué enzimas son las que exceden el pH necesario para...? No lo sabemos. Bueno, muy bien. Sin embargo, existe en nuestra época un paradigma de cientificidad que nos permite explicar muchísimas cosas. Muy bien. Si yo les dijese a ustedes ahora que me voy a teletransportar y que tengo la fórmula para teletransportarme, que generé un modelo electromagnético y yo voy a desaparecer, me voy a convertir en ondas y voy a aparecer en otro lugar, ustedes van a pensar que yo o bebí mucha grapa ante la clase o que estuve leyendo mucha ciencia ficción y estoy en un estado literario, ¿sí? Pero, sin embargo, si nosotros hablamos con un físico, nos dicen que, bueno, que aparentemente están investigando y se pueden transportar no sé qué cosa. Entonces ustedes me dirán, profesor Madariaga, ¿usted de dónde sacó la teletransportación, no sé qué? Y le voy a decir, bueno, miren, es una idea de la ciencia, no sé, del cine de ficción, ¿no? Que yo leí en un libro de Isaac Asimov, pónganle. ¿Está dentro del marco científico hoy teletransportarse? No. Hoy, ¿tenemos autos que circulen a la velocidad de la luz? No. Entonces, si yo les digo que yo voy a fabricar un auto que funcione a la velocidad de la luz, ustedes me van a decir, eso es imposible. Cuando me dicen, eso es imposible, lo que están diciendo es, Juan Madariaga, usted está saliendo del marco de cientificidad. Todos sabemos que no es científico porque nos explicaron que no es posible hacerlo. ¿De dónde sale que no es posible hacerlo? Y en esta época se difundió ese marco de horizonte científico. Punto.
Les di un ejemplo de ahora. Vamos al ejemplo que siempre doy de Leonardo da Vinci. Da Vinci era un genio, pero vivía en el siglo XVI. Dibujó lo que hubiese sido hoy un planeador, ¿cómo se llama? Un helicóptero. Modelizó en sus dibujos aparatos que él pensaba que podían volar. Bueno, quedó como un dibujo porque la sociedad no los tomó en cuenta, nadie tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque el paradigma del siglo XVI pensaba que estaba totalmente vedado al hombre volar. Era indiscutible. Volar estaba fuera del marco de la cientificidad. En el siglo XIX empezamos a saber que no, que era posible, y en el siglo XX es común volar. Ojalá hayan tenido todos la suerte, pero cualquier hijo vecino paga su boleto, se sube a un avión y allá va, ¿no? Y hace en 3 horas lo que hubiese hecho en 15 en el vehículo. Entonces, digo, lo que hace 6 siglos, 5 siglos, era no científico, hoy es científico. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí Thomas Kuhn? ¿Vieron? Hay un paradigma que nos permite pensar la ciencia en un marco definido por su época. Son principios que definen la ciencia en ese lugar, pero que se van corrigiendo con el tiempo. Entonces, hay una ciencia normal que es reemplazada por otra etapa a través de una revolución, etcétera, etcétera. Bien, como ese concepto de paradigma en Guibur, Giuliani y Guarinoni están referidos solamente a la comunidad científica, les di un texto que amplía el concepto de paradigma. Bueno, alguien me habló. Sí, profesor, era como antiguamente cuando, digamos, a través de la alquimia querían llegar a descubrir el oro. Dicho así a grosso modo, ¿no? Pero como ahí sería la inversa. Los alquimistas perseguían la fórmula para transformar cualquier sustancia en oro. Y lo que dice la historia de la ciencia es que esos alquimistas estaban habituados a realizar experimentos físico-químicos. Y a partir del siglo XIV hasta el XVI son esos alquimistas los que se convierten después en los primeros químicos y los primeros físicos, porque estaban habituados a esas tareas. Ahí sería la inversa, ¿no? Lo que era una utopía era convertir cualquier material en oro, eso lo sabemos. Eso pertenecía al mundo de la magia, ¿no? Que estuvo mucho tiempo mezclado con lo que eran rituales. Por ejemplo, en esa época a cualquier persona para curarla se le hacía una sangría, que en muchos casos en vez de curarla la llevaba a la muerte, porque no se conocía la circulación de la sangre. Hasta que Vesalio no llevó cadáveres y estudió cómo era nuestro sistema circulatorio y la función que tenía la sangre. Es más, se desconocía, por lo tanto, las razones por las cuales circulaba la sangre. Entonces, bueno, la sangría era obviamente un ritual mágico, ¿no? Bueno, muy bien. Les voy a dejar ese material para el paradigma. Ahora, del tema de hoy, les voy a dejar un material cuyo autor es una síntesis de un tal salmón, como el pescado, salmón. Les voy a dejar también una síntesis de Ixe de siglo XXI. Son 4 o 5 páginas, también que hablan de las ciencias sociales. Tema de hoy, cientificidad de las ciencias sociales. Bueno, muy bien, vamos a arrancar. Vamos a retomar algunos temas anteriores. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Donde no entienden, me paran. Las ciencias sociales, tal como las conocimos en la primer clase este año, ¿se acuerdan? Digamos, historia y geografía dijimos que eran las ciencias coordenadas, y después dijimos política, economía, ¿no? Antropología, sociología, y después le sumamos algunas más. Si esas son las disciplinas, ciencias sociales, está claro que el punto, objeto, es decir, le llamo punto, el objeto que centraliza y unifica la búsqueda de todas estas disciplinas es, llamémosle así, la acción humana. Está claro que las ciencias sociales se encargan de estudiar los colectivos sociales, es decir, lo social. Lo social está emparentado a toda
a todo aquel fenómeno general que convoca la sociabilidad, es decir, los grupos humanos. Pero en el fondo, nosotros vimos en las clases anteriores que las ciencias buscan generalizar sobre esos fenómenos para poder explicarlos, para poder predecirlos. La ciencia en general, ¿verdad? Vamos a parar acá, paremos acá. Volvamos a Galileo Galilei, ¿se acuerdan? Copérnico, Kepler, Newton, desde el siglo XVI al siglo XVII, revolución empírica o revolución científica. ¿Qué buscaron estos dos ñatos? Generaron el método experimental, o sea, le dieron nacimiento a la ciencia moderna. Si decimos que la ciencia intenta conocer el mundo, penetrarlo, dar fe del mundo, esta es una parte de la cuestión. La otra sería, ¿para qué queremos dar fe del mundo? Bueno, la cuestión es que, como vimos con Guibur, Giuliani y Guarinoni, el hombre venía resolviendo problemas prácticos, resolviendo problemas de su mundo a partir de formas de cuantificar el mundo, medirlo, calcularlo y predecirlo. Predecirlo. Ejemplo, ¿qué sería predecir? Si yo conozco el movimiento del Sol o el movimiento de la Luna, punto, corrijo, eso pensaban los egipcios. Pero después, en algún momento, yo sé que la Tierra tiene un movimiento y que todo se mueve. Pero en el fondo, lo que sí sé, más allá de esos movimientos, es que la rotación de la Tierra genera un cambio en los rayos que disponen que mis cosechas maduren. ¿Sí? Es decir, dependen de las estaciones buena parte de la organización socioeconómica de un Estado. Supongamos los egipcios. Entonces, alrededor de este conocimiento científico de que existe un movimiento de rotación y un movimiento de traslación, yo sé que hay día y noche, pero también sé que hay otoño, invierno, primavera, verano. Y asociado a esto está claro que hay un principio también absolutamente regular de que la temperatura, la humedad, genera necesariamente las condiciones para el desarrollo de las especies vegetales que nosotros consumimos o que cultivamos y consumimos. Por ende, la cuantificación que resuelve un problema es medir el tiempo para poder establecer en qué momento exacto, preciso, adviene una estación. Es decir, qué momento comienza la estación para la cual yo voy a tener que comenzar una tarea que se llama siembra, por ejemplo. Y asociado a esto crecía el Nilo. Bueno, muy bien. Entonces, el conocimiento astronómico más los conocimientos matemáticos dieron el calendario, que fue una medición de los movimientos de la Tierra y de los movimientos de la Tierra alrededor del Sol a partir de observaciones. Las observaciones eran, bueno, las sombras que generaba un elemento en la Tierra, y a partir de ahí hubo una cantidad de estudios, una cuantificación. Muy bien. Pero acá, entonces, ¿qué es lo que tenemos científicamente? Se podía decir con precisión que había un fenómeno llamado traslación y llamado rotación que determinaba un efecto. Mayor calor, crecimiento de las plantas, muy bien. Tengo un formato de cálculo de estaciones, de días. A eso le llamo regularidad. Todos los años tienen 364 días y un cuarto. Todos los años tienen un periodo cálido, un periodo otoñal, un periodo lluvioso, un periodo de inundación. Muy bien, las estaciones. En cada lugar del mundo tienen características distintas. Entonces, eso se llama regularidad. Hay un fenómeno regular. Y eso me permite predecir, anticipar. Bueno, faltan 7 días, viene la primavera. Entonces, la ciencia está asociada a fenómenos de observación, experimentación, explicación, predicción o anticipación. Muy bien. El mundo funcionó así
científicamente hablando, y a partir de la revolución copernicana, es decir, a partir del método experimental de Galileo Galilei, todas las disciplinas científicas tomaron ese modelo para establecer un método con el cual conocer el mundo precisamente, es decir, poder explicar los fenómenos que ocurrían en su objeto de estudio. La física lo suyo, la astronomía lo suyo, la química lo suyo, la biología lo suyo, etc. Muy bien. Hasta acá, ¿entienden? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, se entiende, Bien. profesor. Se entiende. Bien, fenómeno. Muy bien. Nosotros vimos con Guibur, Gigliari y Guarinoni que hubo periodos en los cuales hubo disciplinas científicas que fueron las disciplinas señeras, digamos. La física fue una, la fundamental, y después la biología, y a partir de ellas otras asociadas a un método distinto, por ejemplo, el caso de las matemáticas, la lógica por otro lado, la astronomía. Todas esas disciplinas avanzaron rápidamente, para el siglo XIX tenían un método y habían logrado una cantidad de leyes. Ley. ¿A qué le llamamos ley? Se llama en ciencias forma legaliforme o legal cuando un fenómeno registra una regularidad de sí y solo sí. Es decir, yo digo que toda vez que deje caer un objeto, ese objeto es atraído por la fuerza gravitacional. No importa el lugar, ni el tiempo, ni el color, ni el sabor, no importa. Otras condiciones, eso va a ocurrir, es una ley de gravitación universal. ¿No? Bien. Digo, entonces, si esto es así, que la forma legaliforme es lo que persigue las ciencias, el método experimental generó escuchen la palabra, monismo metodológico. Monismo, mono uno. Empezó a avanzar un método científico que fue asociado como lo científico. Un método, monismo metodológico. Muy bien. Siglo XVIII se expande, pero en el siglo XIX ese método experimental, ¿qué era lo que planteaba fundamentalmente? Que el objeto y el sujeto tenían una distancia de modo tal que no había un compromiso. Dicho de otra manera, lo voy a tratar de hacer sencillo. El objeto no era impactado, no era deformado por la penetración de observación y cuantificación del sujeto. Es decir, el sujeto científico observaba, experimentaba, pero no modificaba el objeto. El objeto quedaba igual a sí mismo, con lo cual la ciencia podía dar fe de que lo que se estudiaba no estaba impregnado por las valoraciones, los sentimientos, las emociones. ¿Me siguen? Estaba la montaña y el sujeto. ¿Sí? Bueno, estudiaba la orografía. Lo único que la ciencia perseguía era que el método tuviese dispositivos de mensura, es decir, un mecanismo empírico para medir que fuese adecuado. Les doy un ejemplo. Muchas disciplinas no lo lograron todavía. Imagínense que nosotros estamos buscando estrellas que están a una distancia que es difícil imaginar. No hay método, no hay forma de ver esa estrella. Es más, se dice que cuando tratamos de verla, parece que va tan rápido que ya está en otro estado. Y muchas veces vemos la luz de una estrella que ya desapareció. Con lo cual es bastante loco para la astronomía, ¿no? Esas dimensiones hacen imposible pensar que el hombre las esté midiendo con algo. Si yo les digo a ustedes que yo ahora en mi blusa, en mi remera, tengo ácaros, y les afirmo que tengo ácaros, es porque en algún momento agarré una lupa, un microscopio, y alguien me enseñó que hay ácaros que los puedo ver al microscopio, a la lupa. Me da un poco de asco pensarlo, ¿no? Pero es así, es verdad. Tengo perros en casa, así que tengo ácaros seguro. Convivo con los ácaros en mi remera, en mi cama, en todos lados. Eso es una vida microscópica. Así como en mis mucosas habrá microbios de todo tipo que, bueno, que a veces me provocan infecciones. A todos nosotros nos pasa eso.
vida microscópica. Los biólogos lo saben, lo pueden ver, pero si no hubiese microscopio, eso no se podría ver. De la misma manera que si no hay telescopio, no podríamos ver lo que ocurre a una distancia mayor a nuestra vista natural. Con esto que les quiero decir, la ciencia, el método experimental estuvo preocupado por los dispositivos que querían ver al objeto en sí mismo, porque era difícil poder verlos, porque el aparato, la lente humana, era poco adecuada, o porque necesitaba un aumento, ¿no?, de capacidad perceptiva. Acá estamos hablando de otra cosa. Yo les estoy anticipando que el problema de las ciencias sociales viene desde el lugar de que si las ciencias experimentales, vamos a llamar a naturales, física, química, biología, astronomía, geología, esas ciencias que estudian un objeto que tiene regularidades, y donde mi emoción, mi pasión, mi valor, mi norma, etcétera, no impregna el objeto, esa ciencia estipula, esas ciencias estipularon junto con Galileo y después con Augusto Comte, que creó el positivismo, de que la ciencia, para ser objetiva, depende de eliminar los valores que el sujeto tiene. Reitero, para que podamos hacer ciencias, el sujeto debe eliminar, reducir, restringir sus valoraciones. ¿Cuáles serían los valores? Las emociones, los sentimientos. Sí, hola. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy biólogo y estoy estudiando un fenómeno de malformación de los fetos. Cuando estoy estudiando ese fenómeno y estoy viendo cómo se produce ese fenómeno, yo a la vez estoy sintiendo un problema con mi fe acerca de que la vida no es modificable nunca por la acción humana. Entonces, yo soy muy cristiano y entiendo que una vez que se concibió vida, yo no tengo que hacer nada para detenerla. Tengo respecto de, supongamos lo que va a estar en discusión ahora, métodos abortivos, es decir, que alguien sepa que él va a concebir un feto que va a tener una malformación. Entonces, anticipo y restrinjo una vida o corto una vida. Todo aquello que me haga posible predecir o anticipar o procrear algo que tenga características distintivas. Por ejemplo, yo quiero un hijo de ojo celeste y quiero saber si va a tener ojo celeste o no. Entonces lo que hago es, bueno, alterar las condiciones naturales de la genética para tener, ¿y qué distancia hay entre los ojos azules o resolver un problema de una disfunción en un órgano a crear una vida planificadamente con determinadas características? Por ejemplo, quiero crear un tipo humano X. ¿Qué distancia hay éticamente entre una cosa y otra? Entonces, cuando empiezo a pensar en mis valores, siento una disposición ética. Tengo una voluntad por evitar algo que considero que está mal y quiero que pase algo que para mí está bien. Quiero luchar porque el mundo sea más justo y entiendo que la libertad humana no sé cuánto. Todo eso son valores que no son restringibles. No hay una persona no puede restringir esa carga que es parte de su misma entidad. Somos eso. Entonces, cuando los científicos están en ciencias naturales y llevan a cabo un método experimental, la objetividad implica no valorar. No tiene que haber subjetividad valorativa. De ahí viene la cuestión, vieron que se habla de evitar la subjetividad. No es la subjetividad, siempre hay sujeto. Lo que se quiere evitar es la valoración del sujeto que investiga
que modifique la objetividad, las características del objeto que estamos estudiando. ¿Se entendió? Bien. Sí. Bueno, ¿preguntas? No, por ahora no. Bien. Bueno, las ciencias sociales se desarrollaron fundamentalmente a partir de su relación, escuchen, su relación especulativa con la filosofía. Especulativa. ¿Qué significa esto? Que se acuerdan que dijimos que la filosofía, como no es una ciencia, busca como sistemas de verdad las razones últimas de todo lo que existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, es razonable que los filósofos, desde el origen de la filosofía, pensaran, escuchen lo que les voy a decir, pensaran que las sociedades, los griegos, digamos, que los griegos, los helenos, fueran como fuesen, porque en realidad había una naturaleza original, antropológica, X. Es decir, a ver si ustedes me entienden, si yo les digo a ustedes ahora, los argentinos o todos los humanos contemporáneos, los que habitamos el mundo en el siglo XXI, tenemos la condición tal. Nuestras sociedades son así porque los hombres somos así. Y no les doy las razones de por qué. Les explico que la sociedad depende de la naturaleza individual personal, porque les digo que existe algo antropológicamente de lo cual se deduce las razones de la humanidad. Les doy un ejemplo. Yo digo, los hombres son animales racionales. Y entonces lo que hago en mi sistema filosófico es reducir toda la sociedad a sus aspectos racionales. O por ejemplo, yo les digo, el hombre es un mamífero que ríe. No estoy diciendo pavadas, digo, si yo digo que ríe, estoy diciendo que es alguien que es emocional. Entonces yo puedo reducir la humanidad a un marco antropológico racional, o a un marco antropológico emocional, o a un marco antropológico ético. Por ejemplo, yo les digo, el hombre se distingue de los animales porque es el único que tiene inteligencia racional. Esto es así. El hombre es el único ser de la cadena viviente en el planeta que tiene emociones. El resto de los animales no puede objetivar sus emociones, no construye sociabilidad de sus emociones. Y el hombre es el único animal ético. Deja de hacer lo que instintivamente le manda su razón genética porque hay una razón ética. No viola a sus hijos porque hay una retracción en función de un marco ético. Es decir, los hombres y las mujeres hemos generado un marco normativo que nos dice eso no se hace. El resto de los animales no puede. Entonces, la filosofía dice, el hombre es esto. Y a partir de ahí, lo que puede pasar es que hacemos que las sociedades sean pensadas desde ese marco, de esa categoría antropológica. Por ejemplo, los griegos derivaron de que el hombre era racional cadenas políticas, o derivaron de la razón ética o de la razón emocional cadenas sociopolíticas, socioeconómicas, etc. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos de la ciencia griega? Los griegos se preocuparon un poco por llevar a cabo la experimentación, es decir, no tenían un marco empírico. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos ciencias sociales, por ejemplo, ¿en qué medida hay regularidad en lo económico? ¿En qué medida hay regularidad en lo político? Les doy un ejemplo. ¿Qué sería una regularidad en lo político? Toda vez que una sociedad cubre un desarrollo tal, tendrá un formato representativo tal. ¿Qué sería una regularidad económica? Toda vez que una sociedad
esté saciada de tal bien, lo ahorrará con un formato tal. Eso sería una regularidad. Bueno, eso no ocurre. ¿Están de acuerdo? Hay sociedades que les sobran productos, se los consume todo, hay sociedades que son muy ahorrativas y hay sociedades que tienen una persona que manda y que manda de manera despótica y cruel, y hay otras sociedades que tienen un sistema de poder bastante controlable y fiable. Bueno, muy bien. Lo que le estoy tratando de decir es que durante muchos siglos las ciencias sociales estaban como disueltas en la filosofía, disueltas en la filosofía. Y así siguieron hasta que en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, la complejidad de los fenómenos que se fueron dando en el planeta, estoy tratando de ser sintético, hubo otros movimientos, digamos, recuerdan que hablamos del Renacimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a la cuestión más gruesa. A fines del siglo XVIII aparecen los famosos contractualistas, aparecen los primeros economistas, aparecen los primeros filósofos políticos, aparecen aquellos que piensan en el orden y el conflicto. Por ejemplo, para darles concretamente, abuelo de pájaro, Adam Smith, después de muchos otros pensadores fragmentarios, dice, ¿cuál es el origen de la riqueza de las naciones? ¿Cuál es el origen de la riqueza de las naciones? Y piensa una teoría respecto de cómo es que se produce riqueza. Escribe, bueno, ese texto que es la piedra fundamental del liberalismo económico. Muy bien, y después vienen otros teóricos que refutan o continúan la tesis de Adam Smith. Bien. En el plano económico, bueno, lo sigue Hume, después viene David Ricardo, ¿no? Stuart Mill, todos liberales. Y después aparece Marx y dice, no, la verdad es que lo que dice Adam Smith es cierto en esta parte, pero es falso en todo esto. Y genera un pensamiento anticapitalista y antiliberal. Pero lo que sí está claro es que a partir de fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX aparece un objeto despegado de la filosofía, que es ¿qué es la riqueza? ¿Cómo se distribuye la producción? ¿Qué son los impuestos? ¿Cómo se produce el consumo? Lo que llamamos economía y economía política. Se entiende que no hay posibilidad de pensar lo económico sin lo político, ¿no? Y en el mismo periodo aparecen aquellos hombres que piensan que el aparato de gobierno, escuchen bien, el aparato de gobierno tiene que tener una legitimidad. ¿Por qué es legítimo el aparato de gobierno? Porque hay un rey y es el supremo, el soberano. Bueno, porque hasta ese momento la consideración de la dominación estaba dado por el temor en una sociedad teocrática. Entonces, lo que se decía era que, o la teoría era, que las dinastías que reinaban tenían legitimidad de origen divino. La razón era que había un marco supremo, no terrenal, sino divino, el papado, la divinidad, que hacía que una dinastía fuera legítima. Por lo tanto, estaba el soberano y los súbditos. No había un aparato de representación. Bueno, aparecen quienes dicen, no, el soberano es el pueblo. Y se producen las revoluciones, ¿no? A fines del siglo XVIII. O sea, lo hago rápido, pero digo, lo que dicen estos hombres, dice, bueno, mira, acá hay un tema que nunca discutimos bien, el poder. El poder no es divino. El poder es terrenal, es material, y entonces, a partir de la Revolución Francesa, cada individuo es un sujeto de derecho al nacer. Rompe con el feudalismo, rompe con el poder teocrático, entonces aparece la política. Un sujeto tiene poder para elegir o también tiene poder para gobernar. Bueno, ahí aparecen las repúblicas representativas, la monarquía constitucional, que es una constitución, se debate. Entonces aparece lo que llamaríamos la ciencia política, ¿no?
y a su vez aparece lo que dijimos antes, la economía. Ya estuvimos hablando de la historia, digamos, los historiadores venían de cualquier manera produciendo una revolución acerca de los documentos que iban estudiando estos fenómenos. Pero me interesa que ustedes piensen esta cuestión, ¿no? Los objetos de las ciencias sociales, el poder, lo económico y las regularidades. Es decir, ¿cuándo es que en una sociedad aparece el fenómeno democrático? ¿Hay causalidad? ¿Hay razones para que aparezca ese fenómeno? ¿O está asociado solamente a lo histórico? Es decir, aparece vinculado a razones que tienen que ver con muchas causas, pero tiene que ver con el concreto histórico, es decir, apareció acá y no es transportable o traspolable a otra latitud o a otra zona. Para que ustedes entiendan, si un fenómeno similar o muy parecido respecto de una revolución con la monarquía ocurre acá y en Suecia, por darles un ejemplo, el resultado con ese monarca debería ser que triunfe una república representativa parecida en Suecia y acá. Todos nosotros opinaríamos en este mismo momento que depende de muchísimas razones, porque los suecos son los suecos y nosotros somos nosotros. Al decir esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es imposible dar razones de ciencia igual que las ciencias naturales. ¿Me siguieron en la argumentación? Sí, profe. Muy bien. Sí. Entonces, Sí, se sigue. paremos acá. ¿Qué pasó con las ciencias sociales? Sigamos un poquito en el recorrido. En el siglo XIX, los que les nombré, que hacían economía, el liberalismo económico, la escuela clásica, más los pensadores contractualistas, los que decían la libertad, la igualdad y la justicia, que son valores que sustentan al hombre después de la Revolución Francesa, dependen de una estructura jurídica tal y de un Estado tal. Entonces aparecieron, qué sé yo, los Montesquieu, que decían, bueno, las leyes tienen que ser de una república que divida el poder, se basaban en John Locke, y apareció Tocqueville. Bueno, entonces el derecho y la política empezaron a establecer un marco de desarrollo que podríamos llamar creciente en el sentido de las teorías. Lo mismo pasó con una disciplina nueva. En la medida que la industrialización generó un modelo social cada vez más complejo y distinto, nuevo, es decir, aparecían barrios obreros, enfermedades nuevas, las familias de los trabajadores de las minas y de las tejedurías eran familias muy prolíficas, eran llamados proletarios porque tenían mucha prole. Y todo ese fenómeno nuevo de la sociedad industrial generó una cantidad de tensiones desconocidas. A la medida que crecían los bienes y crecía el comercio mundial, esas sociedades que producían en forma industrial se hicieron, de alguna manera, se convirtieron en objetos irreconocibles. Por lo tanto, aparecieron teorías para explicar la explotación, la tensión, la violencia que generaba ese modelo productivo. Y en ese contexto es que aparecen quienes quieren explicar este modelo social, es decir, por qué apareció una sociedad no tradicional, la sociedad moderna, donde ya el clero, la nobleza, la aristocracia territorial o terrateniente era no las clases mayoritarias. La clase mayoritaria eran la baja burguesía, la burguesía media, los banqueros, los trabajadores industriales, los campesinos, pero esa prole y esas grandes ciudades venían a alterar el fenómeno social. Alteraban todo, el modelo de familia, aparecían huelgas, apareció un formato nuevo de vida. Entonces apareció la sociología, es decir, el marco donde nace la sociología es ese nicho. Se trata de explicar esos fenómenos. Entonces, bueno, aparece Durkheim, Marx y después, de un tiempo, Weber. Y entonces aparece el formato de la sociología, economía, política, la historia ya la tenemos, la sociología. A su vez, los estados también se tornan
más poderosos, y a partir del siglo XVI se expanden fuera de sus fronteras, y lo que hacen es generar un proceso de gran, iba a decir atracción, no es atracción, un gran modelo de extracción o de saqueo de otras latitudes, con lo cual oro, plata, materia prima, hombres que se convierten en un nuevo esclavismo, generan un gran crecimiento del capital nacional. Ocurre en Castilla, en Aragón, ocurre en Portugal, ocurre en Inglaterra, en Francia, en Holanda, después en Alemania, después en Italia. Todo esto del siglo XVI hasta el siglo XIX genera el famoso imperialismo, colonialismo y después imperialismo. Muy bien. En ese proceso que comenzó Napoleón invadiendo otras naciones, junto con los grandes invasores imperiales, iban naturalistas. Los naturalistas iban y copiaban, dibujaban, aprendían las lenguas, y entonces parte de esos naturalistas en esa época tenían la formación que después se va a llamar la arqueología, es decir, empezaron a estudiar, ¿se acuerdan?, los restos de sociedades inexistentes o antiguas, y eso permitió un desarrollo, pero junto con estos arqueólogos y con los naturalistas iban otros hombres con intereses, llamémosle, humanos. Y comenzaron a pensar que los hombres que ellos empezaban a reconocer, piensen en los africanos, piensen en regiones muy desconocidas de América Latina, piensen en las islas de Oceanía, en Australia, empezaron a encontrar tipos humanos completamente distintos, tipos humanos que podían medir medio metro menos, o tener una piel, o tener los ojos rasgados, o tener costumbres que los hacían pensar en si eran humanos. Empezando por los primeros españoles que reconocieron a los digamos, a los caníbales americanos, y se empezaron a preguntar si tenían alma estos hombres. Entonces esa antropofagia era una cuestión que los hacía pensar si ese salvajismo era potencialmente humano, hasta que 3 siglos después, en el siglo XIX, los primeros años del siglo XIX, aparecen quienes fundan lo que podemos llamar antropología, un estudio que trata de unificar el proceso por el cual se expandió en el planeta nuestra especie, pero no solo nuestra especie, sino nuestra cultura, que son culturas en plural. Es decir, los hombres nos reímos, lloramos, comemos, fornicamos y educamos a nuestros hijos de manera radicalmente distinta. Es decir, podemos despedir a alguien que murió y una cultura se ríe y festeja porque piensa que se va a un mundo mejor, y otra hace un gran velatorio, llora y despide pesadamente y tristemente a ese integrante que no va a haber más porque piensa que desapareció. Es decir, esto pasa en el mundo. Entonces, este marco de diferenciación, por un lado, de la etnología, y a su vez un marco que permitiera explicar si todos los hombres del planeta, hombres y mujeres, teníamos un mismo origen. Bueno, entonces, por el siglo XIX avanza también la antropología. Todas estas disciplinas, para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, componen ese nuevo núcleo que llamamos ciencias sociales. Profe, Sí. la antropología identifica, estudia, pero asimismo trata de explicar esas diferencias. Sí. Okay. A ver, ahora ese verbo que usaste, Natalia, lo vamos a poner en contexto. Por ahora, digamos que la palabra explicación es muy amplia, pero digamos que sí por ahora. A ver, le voy a dar como un marco a lo que dice Natalia. ¿Es posible explicar por qué un africano o un asiático
en condiciones que para mí son deplorables, viva una vida que a mi criterio es inentendiblemente feliz. Por ejemplo, yo veo a alguien que en Bangladesh va subido arriba de un tranvía, de un micro, de un tren, lleno de gente. Es una sociedad de la pobreza extrema, habitada con una densidad poblacional que no existe en ningún lugar del planeta, azotado por vendavales, con inundaciones trágicas, y sin embargo puedo reconocer que algunas características de sus ritos me permiten pensar que esa sociedad tiene rasgos de felicidad que no encuentro en la mía, que tiene un montón de confort y que ha criado o ha dispuesto mecanismos para que los hombres y las mujeres entendamos cada momento de nuestra vida con una dignidad asociada a cantidad de recursos. Si yo salgo a la calle y en la puerta de mi casa veo gente que está durmiendo en el piso, salgo un día, le digo qué le pasó. Al otro día la vuelvo a ver y al tercer día disco un 0800 para que alguien la ayude. Y si yo mañana me voy a vivir a Calcuta, todos los días pasa un carro y levanta 1000 y pico de personas que murieron en la calle. Y a nadie se le mueve un pelo. Las vacas pasan caminando por la calle y la gente se muere famélica. Bien, hay algo, díganme, hay algo que no funciona. ¿Quién me lo explica? Viene el antropólogo cultural. Y lo que me dice es que él puede llegar a explicarme los discursos sociales. ¿Qué es lo que pasa en la India entre los hindúes o los indios respecto de cómo entienden esas constelaciones generales que le dan lugar a la vida, a la muerte, el placer, el confort, la familia, la procreación, la materialidad? Para poder entender eso que los indios viven, yo me tengo que salir de mi occidentalidad. Si yo sigo pensando con mi occidentalidad, difícilmente puedo entender a los indios o a los que viven en Bangladesh. La antropología entonces tiene una metodología que es dificultosa, porque de lo que trata es de poder penetrar ese discurso social, simbólico, que hace que dentro de esa cultura mucho sea incomprensible para otras culturas. Les doy un ejemplo. Si pueden, vean esta película, ¿no? La conquista del paraíso. Es la historia de Colón. Bueno, la llegada, mejor dicho, es la historia de Colón llegando a América. Resulta que Colón está por salir de España y va con el hijo, ¿no? Está negociando el viaje, qué sé yo, y en una escena de la película se detienen en una plaza y había una quema de una bruja. Cuando Colón sale de Europa para América, o sea, sale para Oriente, pero en realidad llega a América, era común que en Europa se quemaran las brujas. Es decir, era un ritual público. La gente veía cómo una mujer que había sido encarnada por el demonio, por las manifestaciones del gato negro y otras tonteras, bueno, representaba un mal que había que extirparle a la sociedad, y eso se hacía a través del fuego, y eso era público, un horror. Un horror. Lo ¿No mismo, había brujos? no, lamentablemente para la iglesia había brujas. Eso da todo un tema a la historia de género, ¿no? Parece que el demonio solamente tenía relaciones con mujeres. Y esto no lo digo en chiste, es así. Bueno, la cuestión es que la película muestra eso, y cuando Colón llega a América, esos mismos ñatos que junto con él no se habían inmutado porque a una persona le habían prendido fuego por una razón absolutamente mágica, se volvían locos observando que los americanos entre sí
se sacrificaban y se devoraban los unos a los otros. A ver si pensamos esto. Para cualquier observador externo, lo que había ocurrido en esa plaza en la que Colón y su hijo veían a una mujer inerme ser prendida a fuego y a los contertulios de la plaza observar con cierto placer cómo el demonio era espiado por las llamas, ese mismo observador vería con el mismo horror que otros naturales se cazaran a sí mismos y que después de ser devorados guardaran el cráneo en su choza. Sin embargo, para Colón y sus compañeros, lo que ocurría en América era un horror, pero lo que ocurría en la Plaza de Europa no era un horror. Sí, pero ellos lo justificaban desde la religión. Exactamente. Por eso lo que te quiero decir es que en esa película uno puede ver en qué medida una cultura como la europea, que va de Europa a América, encuentra fenómenos que no puede comprender, que malinterpreta y que castiga de manera brutal, ¿no? Los españoles en América empiezan a ver esos actos y los castigan exterminando gran cantidad de población, cuando en realidad cualquiera de nosotros podría decir que lo que ocurría en Europa era igualmente un horror, por las razones que fueran. Porque si uno le preguntaba a los naturales por qué razón sacrificaban a un integrante de la tribu vecina, lo metían en una olla, lo comían y guardaban el cráneo, la respuesta de esos supuestos asesinos iban a ser las mismas, que el dios les mandaba un ritual a la tribu que habían vencido. De la misma manera que los hombres de la plaza de, digamos, europea, española, de Madrid, no sé dónde era, le decían al resto que, bueno, que su dios quería espiar al diablo y que el ritual era ese, el fuego. Digo, ahí la antropología nos pone los límites respecto de un fenómeno muy intrincado, cuál es la cultura de distintos grupos humanos, ¿no? Bien, se nos fue un poquito la hora. Bueno, llegamos hasta acá. Paremos acá. Estas ciencias sociales, para la epistemología, igual que las ciencias naturales, son ciencias fácticas. Ciencias fácticas. Muy bien. La cuestión es que las ciencias sociales, al día de hoy, es decir, al siglo XXI, han desarrollado modelos metodológicos que la epistemología ha catalogado muy diversamente. Los epistemólogos se distribuyen en muchos grupos distintos respecto de la cientificidad de las ciencias sociales. La pregunta sería, ¿son las ciencias sociales ciencias? Parece tautológico, digamos, las disciplinas sociales que venimos desarrollando, ¿tienen la categoría de cientificidad que tienen otras ciencias como las naturales o las formales? La respuesta es que existen por lo menos 4 grupos distintos, y para ir cerrando la clase de hoy, que podríamos llamar, uno, lo que en general podemos llamar naturalistas o positivistas. A ver, dentro de las ciencias sociales hubo algunos integrantes importantes, uno de ellos fue John Stuart Mill. John Stuart Mill fue un británico que, bueno, que escribió después de Adam Smith, pero que fue más que un economista y que propuso que las ciencias sociales, para convertirse en ciencias, tenían que seguir la tradición de las naturales. Es decir, las ciencias sociales, economía, política, historia, sociología, para convertirse en ciencias tenían que seguir la tradición de las ciencias naturales. ¿Cuál era la tradición de las ciencias naturales? Bueno, el método experimental. Esta primera tradición naturalista o positivista, porque el segundo que lo propuso fue Augusto Comte, fundador del positivismo. Estas dos corrientes, la de los tradicionalistas naturalistas, los de la tradición naturalista o los positivistas, partían de la idea
de que las ciencias sociales debían convertir las causas de los fenómenos sociales a fenómenos cuantificables. ¿Mm? Por lo tanto, si ustedes van al núcleo de la cuestión, acá de lo que se trata es de pensar en qué medida las ciencias sociales tienen operaciones que son no solo externas. Por ejemplo, si yo veo un fenómeno social cuantificable, digamos, yo veo, no sé, violencia, o veo una operación económica, veo la materialidad, el resultado de lo que ocurrió, una corrida cambiaria, lo que está pasando en la Argentina, ¿no? O veo violencia callejera. Lo que ocurre, ese hecho, tiene una vinculación, porque la ciencia busca esto, en causas. Las causas externas tienen en las ciencias sociales causas internas. ¿Cuáles serían esas causas internas? Las propias de cada grupo social. Dale nombre, Natalia. Cultural. Denle el nombre. Yo voy y compro dólares. Lucas va y compra dólares. Ayelén va y compra dólares. Lucía Villamayor va y compra dólares. El resultado final, corrida cambiaria. El dólar se va a 300 mangos. Todo, las empresas compran dólares. Bueno, ahora, ese es el efecto externo. ¿Qué es lo que está como no visible, que en realidad no lo puedo cuantificar? La inseguridad, el miedo a que cambie, digamos. La idiosincrasia de cada... Saber que nuestro peso Bueno, están dando un nombre más complicado. Vamos a llamarlo concretamente. No hay confianza en la moneda nacional. ¿Cómo? No hay confianza en la moneda nacional. Está bien, pero digo, lo que funciona internamente dentro de cada uno de nosotros, ¿qué es? La intención. ¿Qué nombre le damos? Inseguridad. Sí. Intención, voluntad. ¿Por qué tenemos voluntad o intención o interés? Porque cada uno de nosotros cree. ¿Qué es? ¿Qué es la creencia? Un pensamiento. ¿Eso es visible para el científico? ¿Qué relación hay entre el pensamiento que traduce el temor, la alegría, la emoción, la ética, la normativa? Todo esto que estuvimos planteando recién como pensamiento de lo que deriva una cultura, no es traducible de la misma manera que en las ciencias naturales, porque en sí mismo que encarna valores. ¿En qué medida el pensamiento o la ideación puede ser traducida directamente en práctica? Yo pienso determinadas cosas y después llevo a cabo una acción. Lo visible para las ciencias sociales es que fui y compré dólares. ¿Se entiende lo que digo? Lo que está en el fondo de la cuestión es la libertad humana. El libre albedrío hace que todos nosotros actuemos por una cantidad de cuestiones internas que dependen de los individuos o de los individuos dependen de los grupos. Es decir, cuando vos dijiste, Graciela, recién temor, el temor lo traducimos como una contaminación, ¿verdad? La gente va toda junta y hace algo parecido. Si se acaba, viene la pandemia, todo el mundo va y compra papel higiénico. No está muy claro por qué, pero el temor funciona desde ese lugar interno. Muy bien. ¿Qué pensaba John Stuart Mill y qué pensaba Augusto Comte? Y después Weber tiene una cuestión similar, que hay que separar los valores, las emociones, los intereses, las intenciones, de lo visible, y que por lo tanto las ciencias sociales tenían que seguir a la tradición naturalista, es decir, convertir a la historia, a la sociología, a la economía o a la política en un modelo similar a la física o a la biología.
O sea, Esa sin es una separar tradición. el objeto del sujeto, ¿Cómo? sin separar el objeto del sujeto, por así decirlo. No, para la tradición naturalista el sujeto tiene que estar separado del objeto. Claro. Sí, por eso. No, lo que yo dije antes, que no es separable, es lo que viene ahora. Yo no creo que eso sea posible, pero bueno, Claro. uno de los textos que le voy a mandar dice que hay 3 tradiciones más que dicen que no es posible que las ciencias sociales se emparenten a las naturales. No es posible. Bueno, esas tradiciones son una que se llama escepticismo nomotético. Escepticismo es no creer. Nomotético, nomo es ley. Es decir, aquellos que dicen directamente las ciencias sociales no pueden tener ninguna forma legaliforme. No hay ninguna forma de ley en las ciencias sociales. Directamente. O sea, las ciencias sociales son en todo caso disciplinas que nunca podrán hacer ley. ¿Por qué? Por las razones que dijimos. Por el libre albedrío, por el interés, por la voluntad, etcétera, etcétera. Muy bien, se las nombro. El miércoles que viene las desarrollamos. Otra tradición se llama interpretativista o hermenéutica o comprensivista. Voy de nuevo, interpretativista. ¿Qué significaría esto? Que las ciencias sociales no pueden explicar, deben interpretar o deben comprender. La comprensión sería algo distinto a la explicación, porque supondría que el que investiga tiene un vínculo empático con lo que hace el sujeto que lleva a cabo una acción social. Y para esto hay una operación que no es cuantificable como es cuantificable la biología, la física, la química. Interpretativismo. Obviamente, el escepticismo nomotético y el interpretativismo son obviamente contrarios a la posición de Stuart Mill de la tradición naturalista. Y por último, existe una escuela que es la escuela crítica, la escuela de Frankfurt, cuyos filósofos plantearon directamente que las ciencias sociales no solamente no pueden seguir la tradición naturalista, sino que además sí se pueden convertir en ciencia, pero tienen que tener un método distinto. Es decir, las ciencias sociales deben tener un método distinto que incorpore las valoraciones, las normas, como parte de la sociabilidad, como parte de las razones que generan prácticas sociales, ¿no? Entonces, una corriente dice, sigamos a las ciencias naturales. Esa tradición naturalista tuvo representantes en el siglo XIX, pero después tuvo representantes en el siglo XX. Por ejemplo, uno de ellos fue Hempel. Después tenemos a los interpretativistas, que sería la corriente, si ustedes quieren, antipositivista más importante de las ciencias sociales. Los escépticos que dicen las ciencias sociales no pueden tener leyes. Y por último, la tradición crítica, cuyos integrantes probablemente ustedes hayan escuchado en filosofía algunos de sus integrantes. El más conocido, el más estudiado por ahora es Habermas, Jürgen Habermas. Marcuse, Adorno, Horkheimer, en fin. Bien, el miércoles que viene desarrollamos estas 3 tradiciones. Yo les voy a mandar la grabación de la clase de hoy y los materiales para acompañar lo que dije hoy. Hasta que nos volvamos a ver, les voy a devolver todos los trabajos prácticos y necesito que le avisen a estos 2 muchachos, Alejo Concarini y a Cruz, que se comuniquen conmigo, aunque sea por WhatsApp, porque tienen pendiente de aprobación en el primer cuatrimestre y ahora me entregaron el trabajo. Así charlamos con ellos, ¿sí? Bueno, les mando un saludo. Muy bien, profe. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, profesor. Buena semana, profe. Chao, profe. Saludos. Noche, Chao. profe. Chau, chau.